Hola, sean muy pero muy bienvenidos a otro programón de Ambiente y Medio. Mauri, ¿cómo estás? Muy bien, bienvenidos al único programa de ecología de la televisión abierta argentina. ¿Cómo estás? Bracito de distancia, nos Bracito dicen. de distancia. Distanciamiento social, no, eso ya está. Un gusto. Contacto, me gusta. Te vi con ganas de decirlo, ¿lo querés repetir? El único programa de ecología de la televisión abierta argentina. Sí. Hola, ¿qué tal? Dale, Bueno, muy bien. perfecto. ¿Querés arrancar? Dale. Contame qué tenés. Mira, seguimos un poco con las entrevistas a influencers. En este caso es el turno de Agus Legaza, alias Blonda Verde, así que charlamos un poco con ella, muy simpática también, una linda charla. Y también tengo un informe del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, el INTA, que reveló una buena noticia o la toma de conciencia de un beneficio ecosistémico de los suelos en Argentina. ¿Querés que te lo diga? ¿Cuál es el beneficio? ¿Te lo digo? Y Es un poco anticipale un poquito. Bueno, los suelos en Argentina almacenan el 2% de carbono mundial. ¡Epa! Y en este informe vamos a desglosar un poquito eso. Somos unos capos, además de campeones del mundo, la verdad somos Tenemos unos capos. suelos muy interesantes. Así sí. es. Bueno, yo hice un informe acerca del cine. Me gusta. Acerca de cuál es el impacto ambiental que tiene el cine. Y de paso, aprovecho para decir que este año estuve un poco enojado con los Oscars. O sea, reconocemos a los premios Oscars como aquellos premios que premian el cine mundialmente, etc. Bueno, estuve un poco enojado. ¿Sabes por qué? A ver, ¿por qué estás enojado? No hubo ninguna película Sí, ambiental Sí. sobre ecología. sí. Y no hubo ningún tipo de discurso ni nada. Viste que Nada. siempre hay como alguien que sale a hablar. Bueno, esto es porque no hubo ninguna película de ecología. Entonces no hubo ningún discurso, Nada. no hubo nada. Se omitió la emergencia climática este año. Bien. Es un problema. Es grave. Así que me quedé un poco enojado y bueno, ya que estamos, hablamos de cine. Perfecto, me parece muy bien. Me parece muy bien. Te hago una consulta. A ver, ¿Vos sos una persona ansiosa? sí. Sí. ¿Quién no tiene ansiedad en este momento, en este mundo, En no es este cierto? mundo, ¿no? Sí, bueno, a mí Racing, por ejemplo, me causa mucha ansiedad, ¿no? Me pone muy nervioso, Sí. pero ese es un tipo de ansiedad, pero hay un trastorno que tiene que ver con los eventos extremos, con las olas de calor, el cambio climático y todo lo que vos quieras, que tiene que ver con la ecoansiedad. Es un trastorno, no una enfermedad, es importante aclararlo, que afecta principalmente a los más jóvenes, podemos ser nosotros, que miramos hacia el futuro con cierta incertidumbre, ¿no? Bueno, y acerca del futuro y la incertidumbre, ¿cuál es este miedo para vos? ¿Cuál sería el mayor problema ambiental que podemos enfrentar tanto ahora como en un futuro? Así imaginando. Y bueno, a mí la pandemia y los virus zoonóticos me preocupan bastante. ¿Sí? Sí. O sea, no es la escasez de recursos, no es tipo quedarme sin agua. Bueno, también va a ser terrible, pero los virus zoonóticos me generan como, bueno, lo que vivimos fue terrible. Sí, fue terrible, fue No terrible. estaría bueno volver a vivirlo. No, para nada. Bueno, como siempre, entonces vamos a ver el informe de la semana. Vamos a hablar de cómo podemos poner en práctica de una buena forma nuestra preocupación por el ambiente también. Exactamente. Vamos a verlo. El cambio climático no solo impacta en la salud física de las personas, también puede ser una fuerte amenaza para la salud mental. En la década del 90 denominaban solastalgia al estrés que provoca en los pobladores nativos la modificación destructiva de sus territorios por desastres naturales o por actividades humanas. Con la pandemia del COVID-19 aparece el concepto de ecoansiedad o ansiedad climática, como el temor crónico a un cataclismo ambiental causado por el impacto de la acción del hombre en la naturaleza y por los fenómenos meteorológicos extremos relacionados con la crisis del planeta. Lo padecen sobre todo los jóvenes, preocupados por el futuro de las próximas generaciones. Los síntomas son los mismos que los de cualquier trastorno de ansiedad: taquicardia, sensación de ahogo y dificultad para respirar. Pero, a diferencia de algunas fobias, no se trata de un miedo a algo inexistente o irracional. El cambio climático es una realidad. No todos reaccionamos de la misma manera frente al estrés ambiental que provocan las olas de calor, las inundaciones y los daños a los ecosistemas. Hasta el momento, la ecoansiedad no es considerada una enfermedad, pero puede derivar en la agudización de ciertos trastornos psicológicos.
Las personas más sensibles o que tienen una condición psicológica preexistente son las más expuestas. Pero si el proceso deriva en una preocupación constructiva, se generan comportamientos proambientales, como en el caso de la activista Greta Thunberg. En 2018, la adolescente sueca diagnosticada con síndrome de Asperger sufría de depresión y se negaba a ir a la escuela hasta que el gobierno de su país no cumpliera con el compromiso de reducir las emisiones de gases, firmado 3 años antes en París. La recuperación de Greta comenzó con el activismo ambiental y cuando sus padres accedieron a incorporar hábitos de vida más sostenibles. La Organización Mundial de la Salud advierte que los casos de ecoansiedad van a seguir en aumento. No caer en el desánimo y sumar pequeñas o grandes acciones para detener el cambio climático es la mejor manera para combatir este mal de nuestros tiempos. El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, más conocido como el INTA, realizó un estudio que reveló un dato más que interesante en relación a los suelos y en particular a nuestros suelos. Porque cuando hablamos de sequía, cuando hablamos de agrotóxicos, cuando hablamos de agroecología incluso, estamos hablando directa o indirectamente de la calidad de nuestros suelos. Si mencionamos a la sequía, estamos ante un suelo deteriorado e improductivo. Si mencionamos a los agrotóxicos, significan que esos químicos penetraron en las napas, en el suelo y contaminaron. Y en contraposición, si hablamos de agroecología, hablamos de una producción empática y amigable con el ambiente a favor de la salubridad de esos suelos. Pero además de todo eso, los suelos, como hemos mencionado por ejemplo a principio de año en nuestro viaje a Colombia, almacenan carbono. El dato que nos trae el INTA es que nuestros suelos, los argentinos, almacenan el 2% del carbono mundial. O sea que no solamente hablamos de la productividad, sino también de mitigación contra el cambio climático. Lo interesante de esto es que la mitigación contra el cambio climático y la producción sustentable de alimentos con respecto al almacenamiento de carbono no son asuntos separados, sino más bien complementarios. El carbono orgánico del suelo es un indicador que recibe las siglas COS, y es el principal indicador de la calidad del suelo y su potencial productivo. El carbono es un pilar fundamental para la producción sustentable, ya que es, en cuanto a indicadores, el principal. Bien sabemos que el uso agrícola modifica las propiedades físicas, químicas y biológicas del suelo, por lo tanto comprender la distribución espacial del carbono nos va a permitir diseñar estrategias de conservación, sobre todo en línea con la producción de alimentos en un mundo con una población en constante aumento. El aumento en la reserva de carbono favorece esas propiedades físicas, químicas y biológicas del suelo, pero no solamente del suelo, sino de todo el ecosistema. Lo que se quiere decir con esto es que conocer si hay o no carbono, dónde hay más, dónde hay menos, nos va a permitir diseñar esas estrategias de conservación, sobre todo productivas, para saber qué plantar, dónde y cómo. Debido a la gran importancia que tiene el carbono orgánico del suelo a nivel mundial, existe un permanente interés en poder estimar y mapear las reservas de carbono que hay en el mundo y su potencial de cambio para poder secuestrar carbono con mayor precisión en resoluciones espaciales más finas y en extensiones geográficas más grandes. Este proyecto constó de unas 5.400 muestras de suelo desde 2015 a 2022, extrayendo nada más que los primeros 30 centímetros del suelo para poder examinarlos y compararlos. Si uno analiza estos datos y los compara con la información que brinda la FAO, la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, de acuerdo a esos primeros 30 centímetros del suelo, la Argentina almacena el 2% del carbono mundial, lo cual es un dato espectacular, porque esta información será de gran ayuda para poder desarrollar esquemas de bonos de carbono, como así también planear diferentes estrategias de acuerdo a cada una de las regiones de la Argentina para almacenar más carbono y por ende reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.
Para poder elaborar este mapa se utilizaron técnicas de cartografía digital de suelos para poder estudiar la relación entre los datos medidos y 40 variables climáticas, topográficas y de vegetación para poder estimar la reserva de carbono en lugares no medidos para poder así tener un mapa a escala nacional. De las 16 ecorregiones del país, la estepa patagónica, el Chaco seco y la Pampa son las regiones que más carbono almacenan, representando un 55% del total, mientras que los esteros de Liberá, Campos y Malezales y las islas del Atlántico Sur son las que menos carbono almacenan, representando un 1,1% del total, sobre todo influenciadas por la superficie que ocupan. Si hablamos de unidades, el bosque patagónico es el que más almacena, con 130 toneladas por hectárea, mientras que el monte de llanuras y mesetas es el que menos, con 32,5 toneladas por hectárea. Por último, no hay que olvidarse de las queridas áreas protegidas del país, que representan una superficie de 20,3 millones de hectáreas que almacenan un 9% del total de carbono del país. Como siempre, la pluralidad de voces enriquece el panorama y en este caso, si hablamos de alguien del INTA, mucho más. La actualización del mapa de carbono de los suelos es una iniciativa que destaca la trayectoria y el convencimiento en el cuidado del suelo del INTA, como de otras instituciones como el CONICET, las universidades, CREA, APRESID, la Secretaría de Agricultura a través del Observatorio Nacional de Suelos, y que permite contar con información precisa y actualizada de lo que es las reservas de carbono orgánico de los suelos. Esta iniciativa es una acción concreta hacia la mitigación del cambio climático, especialmente a través de lo que es la iniciativa 4x1000, Suelos para la Seguridad Alimentaria y el Clima, a la cual Argentina suscribe, en donde los distintos países proponen generar acciones que permitan incrementar la reserva de carbono de los suelos. Agricultores a través de manejo lo puedan lograr, y esos pequeños incrementos permitirían mitigar, compensar en un 80% las emisiones de dióxido de carbono del sector. Este estudio nos indica en mayor o en menor medida que el aumento en el secuestro de carbono puede beneficiar al balance del dióxido de carbono que hay en el país y así contribuir con la mitigación contra el cambio climático. Las buenas prácticas de manejo de cultivos extensivos en los suelos pampeanos pueden obviamente mejorar la calidad de los suelos y por consiguiente mejorar la capacidad de almacenamiento de carbono de esos suelos. El concepto de que los suelos y la producción de alimentos puedan representar al mismo tiempo soluciones para problemas globales como la lucha contra el cambio climático y la falta de seguridad alimentaria es lo que hace tan rico a este informe realizado por el INTA, porque habla de la relación que mencionamos antes, anclada en el almacenamiento de carbono entre la mitigación contra el cambio climático y la producción sustentable de alimentos. Haciendo un pequeño paréntesis en el informe, quería contarles acerca de una encuesta que realizó la Red de Estudios de Sistemas, donde también se encuentra el INTA, que analizó cuán sustentables son los establecimientos agrícolas del país. Analizó, o entrevistó, mejor dicho, a 170 productores, revelando que el 60% de ellos tienen prácticas sustentables. O sea, que de 0 a 10 hay un 6 en sustentabilidad en la producción agrícola a nivel nacional. El grado de sustentabilidad se cuantifica de acuerdo a rotaciones de cultivos, utilización de productos fitosanitarios y la calidad del suelo. ¿Por qué cuento esto? Son 170 productores entrevistados, siendo que hay muchos más en el país, y permítanme dudar, no creo que hayan participado de esta encuesta las grandes empresas multinacionales que, dicho sea de paso, representan el mayor porcentaje de daño ambiental del país. Además de que el reflejo de la realidad agrícola nacional no pareciera indicar un 60% de sustentabilidad. Sin embargo, vamos a elegir mirar el vaso medio lleno y destacar que hay 170 productores
agricultores entrevistados y un 60% de ellos sí están pensando en prácticas sustentables, en rotación de cultivos, en utilización de productos fitosanitarios que no tengan un impacto ambiental y además en una digna calidad del suelo, no solamente para producir mejor, sino para almacenar carbono. Agustina Legaza es economista, divulgadora socioambiental. En redes conocida como @blondaverde. Analista en el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación. Estamos en el Ecoparque con Agustina Legaza, alias Blonda Verde. Gracias, Agus, por acercarte. Bienvenida por al invitarme. Ecoparque. Imposible no arrancar preguntándote sobre todo tu laburo en redes. ¿Qué implica ser una activista imperfecta? Un poco es poder plasmar toda la trayectoria que yo estoy atravesando en esta deconstrucción, ¿no?, de hábitos, de conocimiento también, que implica todo lo que tiene que ver con la conciencia ambiental. Un poco surgió porque empecé a trabajar con estos temas, empecé a trabajar en el gobierno de la ciudad, en el área de reciclado, y empecé a darme cuenta que estaban pasando muchas más cosas de las que yo sabía y de las que mi entorno sabía. Entonces empecé como a contarlo en mi cuenta personal y fue como un chiste que quedó, que lo hice público, ¿no? Empezar a contarle a todo el mundo las cosas esas que yo iba aprendiendo. Y la recepción de la gente fue muy piola, muy divertida, y eso terminó haciendo que yo me tomara esto como un trabajo mucho más serio, empezar a militar no solamente esta transición que estoy haciendo yo, sino profundizarla también como parte de este activismo, y por otro lado ir viendo qué otras cosas iba aprendiendo, que nada, sigo en esto, ¿no?, en esta transición, en este aprender y desaprender constante. ¿Cómo se motiva a una persona para que sienta que sus acciones individuales pueden marcar la diferencia? Ay, eso es muy difícil realmente. La gente tiene mucho miedo a estar haciendo esfuerzos en vano, y un poco la idea es demostrar que no es en vano. Porque a veces también son un poco invisibles esos cambios. Totalmente, y también es inevitable sentirnos muy chiquitos, muy pequeños en un todo tan grande. Me pasa mucho esto que me dicen, no, ¿y de qué sirve que yo cierre la canilla si después viene una super mega empresa que contamina y tira y desperdicia un montón y un montón? Y yo siempre ahí les digo, bueno, a ver, ¿quién está detrás de esas empresas, no? Son personas como nosotros, y si nosotros no tenemos incorporados esos hábitos en nuestras casas, en nuestro día a día, es difícil que lo vayamos a implementar a un nivel más grande, una escala mayor, en donde trabajamos, de lo que vivimos básicamente. Entonces va un poco por ese lado, demostrar que definitivamente tiene un impacto, y que sobre todo el contagio, ahí es donde empieza uno a darse cuenta que realmente funciona, ¿no? Que si yo te muestro algo a vos y a vos te copa y lo empezás a implementar y se lo mostrás a alguien más, bueno, de repente somos un montón de personas haciéndolo, somos muchos tirando para el mismo lado. ¿Le demanda mucho a Agus Blonda Verde? Un montón. Un montón, ¿no? La verdad que sí, estoy intentando como conciliar esos dos mundos. De alguna manera en realidad quiero vivir de blonda también, ¿no? Como empezar a justamente algo que hoy hago por ahí más como un hobby, como una actividad más after office, transformarlo en la lucha y que me da también el sustento para mi día a día. Entonces, intentando buscar el equilibrio entre esas dos cosas. ¿Y qué es lo que más sensibiliza a tus seguidores? ¿Qué es lo que más percibís? Bueno, yo muestro mucho todo lo que tiene que ver con el impacto socioambiental de las distintas luchas. En particular, bueno, yo me manejo con el tema de residuos, que es un poquito mi eje, del que conozco, en el que trabajo, y que la problemática de los residuos tiene un impacto, un triple impacto. Tiene un impacto ambiental, tiene un impacto social y tiene un impacto económico. Entonces, de esa manera, creo que interpelamos a los consumidores, pero desde nuestro rol no solamente como consumidores, sino también de la responsabilidad que tiene ese consumo. Y yo intento ir un poco por ese lado. Hablando de residuos, creo que tu primera publicación en Instagram fue precisamente sobre residuos, y a partir de ahí te esperó un largo camino intenso donde te llevó a recorrer bastantes formas de gestión de residuos en distintas provincias de la Argentina. ¿Hay mucha disparidad entre esos sistemas de gestión de residuos, y si crees que un sistema unificado sería más efectivo? Sí, hay bastante disparidad. Tiene que ver con que hay muchas recetas, depende también en qué parte del mundo estemos. Los argentinos siempre tendemos a intentar importar recetas de afuera e intentar implementarlas acá.
y me parece que está bueno empezar a entender que a veces las respuestas ya están acá adentro, que no todos los lugares se manejan de la misma manera, no es lo mismo un lugar que tiene, la disponibilidad de tierra, donde poder gestionarlo de determinada manera, la disponibilidad de gente, de mano de obra para poder tratarlos. Y acá en nuestro país particularmente, justamente el tema de los residuos tiene una cuestión social muy grande. Hay 200.000 trabajadores y trabajadoras, conocidos como cartoneros y cartoneras, que hoy se dedican a esa gestión y que están invisibilizados, que no forman parte del mercado laboral formal y que por tanto el tratamiento y la gestión de esos residuos tiene que involucrarlos de alguna manera. Y eso es algo que, si bien se da obviamente en otras regiones, sobre todo en otras regiones de Latinoamérica, no se da en todo el mundo igual. Entonces, por ahí, importar respuestas desde afuera no siempre es la solución. Y acá está ese mix de intentar buscar las soluciones desde adentro, con traer un par de maquinaria desde afuera, Entonces sí, vemos que en cada municipio y en cada provincia por ahí esto se intenta ir resolviendo desde lugares más públicos, más privados, con inclusión social, sin inclusión social. Y entonces sí hace falta como una bajada de línea más homogénea, que siento que de alguna manera se está intentando llevar. Hay un plan nacional y federal de gestión integral e inclusive de residuos sólidos urbanos. Pero bueno, lo que falta un poco es poder bajarlo a tierra y poder empezar a implementarlo. ¿Por qué crees que todavía no tenemos una ley de envases? Porque hay mucho lobby, no, porque hay muchos intereses detrás, que obviamente la ley de envases y particularmente el proyecto de ley de envases con inclusión social que se presentó hace poco en la legislatura, básicamente lo que propone es un proyecto muy ambicioso, porque propone no solamente la gestión, sino que impone una lógica de economía circular, plantea cambiar la lógica desde el diseño, pensar los envases desde el principio, de cómo están hechos, con qué materiales, si esos materiales tienen un mercado después para reciclarse, si esos envases son fáciles de desamblar para poder después mandar cada componente a su industria correspondiente. Y impone también incentivos para contener materiales reciclados adentro de cada envase. O sea, es realmente muy ambiciosa en varios términos y asume, bueno, obviamente implica darle la responsabilidad de esta gestión a los productores. O sea, es quien pone estos envases en el mercado, quien tiene la responsabilidad de garantizar que estos residuos no terminen siendo dispuestos en un relleno sanitario o en un basural a cielo abierto, sino que ingresen al circuito de reciclado para que puedan ser revalorizados. Entonces, bueno, hay una lucha ahí de intereses muy fuerte, pero creo que este proyecto tiene mucho potencial y que estaría bueno empezar a debatirlo con un poquito más de fuerza. Seguro. Tengo varias preguntas más para hacerte, si te parece vamos a una pausa, tomamos un matecito y volvemos. Dale, re. Seguimos con más Ambiente y Medio. Agus, habiendo tomado nuestro matecito, quería pasar a la pata empresarial, porque sé que das varias charlas y capacitaciones en empresas y te llamo a que nos quites un poco el escepticismo para preguntarte si hay menos greenwashing del que creemos, o más. A ver, es difícil a veces juzgar el tema del greenwashing porque hay políticas que uno quiere empezar a aplicar, pero que después son difíciles de aplicar. Entonces, para mí, bueno, hay que empezar a distinguir entre, bueno, cuáles son las propuestas y después cómo se van aplicando esas propuestas. Greenwashing es básicamente pasar una política como si fuera sustentable, cuando en realidad no lo es. Bien. Entonces, acá se abre un abanico de políticas en las que no todas son iguales de eficientes a la hora de combatir el cambio climático, a la hora de luchar contra la desplastificación, a la hora de quitar elementos contaminantes. Digo, son un montón de cosas que una empresa tiene que empezar a aplicar para ser cada vez más verde, para ser cada vez más sustentable.
Entonces, acá empieza a ser muy difícil porque, bueno, una empresa que, por ejemplo, mejora todo lo que tiene que ver con el desperdicio de agua, el desperdicio de residuos internos, pero que nosotros no lo vemos eso en el mercado. Claro. ¿Es greenwashing o no es greenwashing? Bueno, no lo es. Son políticas que efectivamente están aplicando para mejorar la producción, para mejorar en un montón de sentidos la descarbonización. Una empresa que su única política es cambiar el envase por uno con material reciclable, ni siquiera reciclado, eso no es una política de sustentabilidad, eso es algo mínimo que tendríamos que estar haciendo a esta altura. O sea, todos los productos que hoy están en el mercado deberían poder reciclarse, pero además debería garantizar que se reciclen y además debería tener contenido reciclado y además debería ver cómo minimizar cada vez la generación de envases. Entonces, ahí es cuando empieza a ser muy difícil. Hoy por hoy, el nivel de contacto que yo tengo con las empresas me permite tener algunas de estas discusiones, pero no me permite involucrarme lo suficiente como para empezar a plantear alternativas, que es lo que a mí me gustaría. Me parece que a nivel global nos falta mucho conocimiento y educación en un montón de temas. Se está empezando a usar mucho la palabra y el concepto de economía circular y se utiliza mal, incorrectamente. Eso es algo que yo también estoy intentando trabajar mucho, ¿no? Empezar a concientizar sobre qué significa la economía circular, que es un concepto súper amplio, es un nuevo paradigma, no es reciclar más, es reciclar menos, porque es tener que generar menos residuos y por tanto tener que gestionar menos residuos. ¿Y como economista crees que es redituable para las empresas volcarse a prácticas más sustentables? ¿Puede ser redituable? Sin duda, está demostradísimo ya en un montón de empresas, de grandes empresas que lo están implementando, que las prácticas de la economía circular generan un ahorro de costos, que por ahí en algunos casos particulares también van a implicar una inversión inicial fuerte, que para mí es lo que más frena todo. La economía circular va a tener una gran inversión en todo lo que tiene que ver con traslados de cosas, porque nosotros si queremos reparar algo, bueno, yo tengo que llevarlo a un lugar, devolverlo y que vaya y vuelva, ¿no? Ida y vuelta. Entonces sí, hay una cuestión de infraestructura que hay que montar para que esto funcione, pero en el mediano largo plazo se demuestra que los costos que ahorra son mucho mayores a la inversión. Entonces, bueno, ver de qué manera podemos empezar a hacer esas inversiones para garantizar que se mantenga este camino. ¿Qué no le puede faltar a nuestra ley de educación ambiental? Educación en todos los niveles. En todos los niveles. Siempre se habla mucho que los chicos, los más chicos, son los que mejor absorben estas cuestiones, que son los que pueden llevarlo a casa. Que vienen con un chip distinto. Que es real y sí, que banco un montón. Ahora, son los papás los que sacan la basura, son los papás los que compran la comida, los que compran la ropa, los que toman las decisiones fuertes. Entonces, no puede faltarnos una educación en toda esa generación, en la generación más grande, por decirlo de alguna manera. Y la educación ambiental tiene que estar en todas las esferas, en el sentido de que todas tienen su lugar. Entonces, empezar a aplicarlo desde todos los lugares para poder justamente ver de qué manera empieza a formar, lo ambiental pasa a ser transversal a todo. Agus, te agradezco mucho por haberte acercado. Nosotros en los cierres notas experimentamos un poco y proponemos juegos, trivias. Okay. Y en este caso, aprovechando que sabemos que no hay activistas perfectos y que la gestión cero de residuos es imposible, te voy a proponer 2 o 3 residuos para que me digas cómo tenemos que tratarlos. Dale. En 10 segundos. Dale. Encendedores. Uf, difícil. Ese no tiene un canal oficial de reciclado, está formado por metal más plástico, un plástico que aparte no se recicla. ¿Qué solución tenemos hoy? Hay un montón de activistas y de artivistas, gente que hace arte con residuos, que aprovecha este tipo de residuos que son aparte muy llamativos, con colores y qué sé yo, para ponerlos en sus obras y de esa manera también visibilizar esta falta de gestión. Artivistas no la tenía, muy interesante, me gustó. Potecitos de telgopor, helado. Me gusta el helado. Elegiste los más difíciles, ¿eh? Bien, el telgopor es 95% aire, 5% plástico. Si bien técnicamente podría reciclarse ese plástico, como tiene tanto aire, es muy difícil su gestión. No es rentable juntar tanto material para venderlo. Entonces es un material que, honestamente, si lo tienen limpio y seco, siempre mi consejo va a ir, mándenlo a reciclables, porque depende mucho de en dónde vivan, si ese material se está reciclando o no efectivamente. Ahora, mi consejo ulterior va a ser,
no consuman, eviten este tipo de material. Las bandejitas de telgopor de las verdulerías se las pueden devolver al verdulero, entonces las vuelven a usar. Y los potecitos te recomiendo que vayas con un tupper a la heladería y que te sirvan directamente en tu tupper, y así lo evitamos. Caja de pizza. Y la caja de pizza va a depender si está sucia o está limpia. Si tiene un poco de aceite, la parte de aceite la vamos a tirar a la basura y el resto del cartón la vamos a reciclar. La mitad de la caja siempre puede reciclarse, la tapa en general zafa. ¿Cuál de estos es el que más generás? La caja de pizza. Esa, ¿no? Sí, creo que yo también, ¿eh? Estoy entre el helado y la pizza. Yo el helado este verano lo eliminé por completo, voy con el tupper, me lo aceptan sin problema, bueno, y así evitamos. Voy a implementar esa. Agus, gracias. Muchas gracias a vos. No, gracias por acercarte y nosotros seguimos con más Ambiente y Medio. Algunos me llamarán loco, otros trastornados, incluso algunos me llamarán obsesivo. Y resulta que hace poco se activó la batiseñal en mí para medir el impacto ambiental de la producción de cine. Todo se origina con esta última entrega de los premios Oscar, esos premios de la Academia que se dan en Estados Unidos. Bueno, resulta que en esta última entrega no hubo películas exclusivamente sobre ecología, ni tampoco hubo discursos ecológicos, como sí los hubo en entregas anteriores, como el discurso de Joaquín Phoenix acerca de cambiar los hábitos de consumo para tener un futuro más sostenible, o la película de nuestro amigo Leonardo DiCaprio, Don't Look Up, nominada a Mejor Película, que era una gran metáfora sobre la emergencia climática. Además, en esta edición se premió una película alemana muy aburrida y no argentina, 1985. Become very disconnected from the natural world. And many of us, what we're guilty of is an egocentric worldview, the belief that we're the center of the universe. We go into the natural world and we plunder it for its resources. Primero que nada, una aclaración, esto no es una crítica al cine en su totalidad. El cine es maravilloso y tiene que seguir existiendo, me parece de las mejores cosas que hay en el universo. Habiendo dicho esto, sí es una invitación a revisar los métodos de producción que hay en la industria cinematográfica. Hay un montón de puntos a tener en cuenta para tratar de medir el impacto que tiene en el ambiente la realización de una película. El primero que se nos ocurre es el uso de la energía, ya que se necesita muchísima energía para poder iluminar las escenas, para alimentar los equipos de filmación y poder realizar los efectos especiales, tanto efectos especiales en set como afuera del set. Por lo general, toda esta energía es proveniente de fuentes no renovables como lo es el petróleo o el gas natural. Otro punto a tener en cuenta es el transporte. Y, valga la redundancia, pero se transporta un montón de cosas, como puede ser equipos para la filmación, como lo puede ser el catering para todo el equipo. Se transporta el equipo de un lugar al otro, utilería, escenografía y demás. A esto hay que sumarle los viajes que se realizan de una locación a otra, que en muchas películas de grandes producciones implica tomar aviones con muchísima gente que se transporta de una locación a otra. Por supuesto, todo esto es quemar combustibles fósiles. La generación de residuos, otro punto importante. Se generan todo tipo de residuos durante la realización de una película. No solamente lo que pueda venir en el catering, como lo son los envoltorios plásticos, los vasitos descartables, los remitos para el café y demás, sino también un montón de residuos que pueden provenir de equipos que quedan obsoletos, cosas que se rompen de los equipos como cables, micrófonos, pilas, demás, y también decorados que se fabrican únicamente para poder grabar, filmar o vestir algunas pocas escenas dentro de lo que es toda una película. Ese decorado se fabrica de recursos naturales desde cero para esta película y después queda obsoleto, no se vuelve a usar, en muchos casos no se recicla, eso se termina tirando, generando contaminación en un relleno sanitario o también se incineran muchísimas veces. Uno de los últimos puntos que vamos a tener en cuenta para poder medir el impacto es el uso de uno de los recursos más preciados que tenemos en nuestro planeta, que es justamente el uso del agua.
Históricamente hemos visto cientos de escenas en el cine que utilizaban grandes cantidades de agua, que necesitaban de armar piletones en galpones para poder imitar un océano u otro tipo de fuentes de agua. Bueno, a eso habría que sumarle todo lo que es el lavado del equipo que se utiliza para poder realizar la película, como puede ser el lavado del vestuario, el lavado del decorado, de utensilios, utilería, etcétera, etcétera, etcétera. Nuestro último punto a tener en cuenta, pero no por eso menos importante, sino todo lo contrario, es la alteración en la flora y la fauna que tiene la realización de las películas. Muchas veces para realizar alguna escena o una película entera se necesita de una locación natural, es decir, un equipo completo de filmación yendo a un lugar que no está adaptado para recibir tanta gente, tanto equipo, tanto personal, tanta cosa, ¿no es cierto? Bueno, se altera justamente la vegetación, se altera el hábitat natural de los animales y el tráfico también altera y contamina estos lugares. Como dije en un principio, esto se trata de revisar los métodos de producción que hay en la industria del cine y para eso estuvimos hablando con Alejandro De Benedetti, productor de Ecocinema, para que nos cuente su experiencia. Ecocinema es una plataforma de producción y exhibición de contenidos audiovisuales que básicamente hace producciones y funciones de cine en distintos países de América, utilizando la energía solar como elemento para abastecer los equipos que se utilizan para las funciones o para los rodajes. Hemos filmado en 2018 lo que fue la primera película en la historia, en el mundo, esto lo chequeamos en Google, no es que estoy chamullando, que se hizo 100% con energía solar, que se llamó La Sequía. Fue una película que se grabó en Fiambalá, en Catamarca, y se estrenó en cine en 2019. Y en base a eso pudimos replicar la experiencia. Hicimos una película en 2021, en pandemia, en Iguazú, que se llamó Un lugar lejano, una película transcurrida en un hotel, con Emilia Tías y la pareja, con el Turco Naín. Esa película también se filmó toda con energía solar, está disponible hoy para ver en plataformas, creo que en HBO me parece. Y también, no fue absolutamente todo el rodaje esa con energía solar, pero más de la mitad de lo que fue el rodaje se abasteció con energía solar. Después tenemos una serie de documentales que se llama Capitanes de América, que también se puede ver en la plataforma, en HBO, que son historias inspiracionales de jugadores de fútbol muy emblemáticos del fútbol americano, de Palermo, el Pío Valderrama y demás figuras. Esos documentales se hicieron en diferentes países porque son jugadores argentinos, mexicanos, paraguayos, uruguayos. Esos documentales también se utilizó para parte de la realización energía solar. Yo creo que hoy es difícil abastecer un rodaje de un proyecto grande, o que por ahí podría ser una serie de estas que están muy en boga en plataformas, que son muy populares, que manejan presupuestos muy grandes y que tienen equipos de filmación muy grandes. Quizás hoy todavía no estamos en condiciones, no solo nosotros, digo, deberíamos equiparnos de una forma particular y adaptar equipos que estén estrictamente preparados para eso, para alimentar un rodaje completo. La idea es empezar a meter la pata en ese tipo de proyectos, alimentando aunque sea una parte, ¿sí?, de lo que esté dentro de nuestras posibilidades. Sí hay otro tipo de proyectos que son las que apuntamos primero, porque son quizás los que están más a nuestro alcance, que en realidad más que aportar parte de lo que sería el abastecimiento, en realidad lo que le aportás con lo nuestro es una solución. Hay muchos proyectos que quizás son más independientes o son documentales que se graban en lugares inhóspitos y que quizás no tienen ni siquiera una manera de generar energía. Entonces, quizás la posibilidad de contar con esta forma de abastecerse de energía, que es con energía solar, ya sea con la camioneta o con un generador y unos paneles, te permite utilizar esa energía en cualquier lugar. Porque estás filmando en el medio de la selva o en el medio del campo, un lugar así, no tenés la posibilidad de tener un lugar donde conectarte para tener electricidad y este sistema te permite hacerlo. Hay que repetir, les voy a volver a repetir algo que dijo Alejandro que me parece fundamental, y es que acá en Argentina fue el primer país en realizar una película cuya filmación fue producida con energía solar íntegramente. Me parece un ejemplo increíble para todas las producciones que hay por delante.
Volviendo al tema de los Oscars, me gustaría decirles que se premia absolutamente de todo, pero no hay ningún premio destinado únicamente a la sostenibilidad o a la ecología. Habiendo dicho esto, sí existen certificaciones, como la puede ser el Green Seal de la Environmental Media Association en los Estados Unidos, que certifica a las producciones que implementen prácticas sostenibles en su producción, como puede ser la gestión de residuos, la utilización de energías renovables o la educación a todo el personal para que empiecen a implementar prácticas sostenibles, tanto en la preproducción como en la misma producción de la película. Existe otro certificado que es el Albert, que es del Reino Unido y busca apoyar a las producciones de cine o televisión que también busquen reducir su huella de carbono e implementar prácticas sostenibles en su producción. Según un estudio realizado en la Universidad de California, Los Ángeles, en 2006, una película de un presupuesto promedio que ronda entre los 70 y 90 millones de dólares emite para poder filmarse 500 toneladas de dióxido de carbono. Hoy en día, con la avanzada tecnología que estamos manejando, no es necesario, por ejemplo, para hacer efectos visuales, para hacer una explosión como un efecto visual, quemar 100 litros de combustible fósil cuando se puede hacer mediante computadora. Con esto no quiero decir que toda la película tenga que ser rodada en un set con una pantalla verde, por supuesto que no, pero sí podemos ir regulando algunas cosas para disminuir el impacto ambiental. Por supuesto que esto se trata de revisar las prácticas y los métodos de producción para poder realizar una película. Y va direccionado más que nada a las grandes producciones, que son no solo las que más plata disponen para poder regular estas cuestiones, sino también que son las que más contaminan. No estoy hablando del cine independiente, que necesita subsidios y necesita de mucho esfuerzo, mucha sangre, mucho pulmón para poder realizarse. Es más, las películas independientes son las que menor impacto ambiental tienen. Y en el cine argentino ocurre mucho que, a pesar de que haya presupuestos bajos o que la realización no sea una mega producción, son películas espectaculares. En resumen, hay varios puntos que se pueden ir disminuyendo poco a poco. Los Oscars se la comen y aguanta Argentina. Emergencia climática. Ya sabemos lo que es esto, sabemos que estamos complicados de recursos, que el mundo está bastante complicado y no estamos revirtiéndolo, sino todo lo contrario, estamos profundizando y destruyendo todo cada vez más. Bueno, ¿se imaginan cómo puede ser esto en un par de años? Ya hay algunas películas de ficción que se imaginan un mundo futuro, un posapocalipsis y desastres, contaminación, todo eso. Bueno, en el día de hoy les quiero recomendar un documental que mezcla la data científica con un poco de imaginación. Se llama Endgame 2050. En el documental vamos a revisar, a repasar algunos temas y algunos conceptos que tienen que ver con la crisis climática, tales como lo es la deforestación, la extinción de especies, la contaminación atmosférica y la contaminación de los océanos. Y vamos a ver cómo todos estos temas, estos problemas en realidad que tenemos hoy en día pueden afectar a las generaciones futuras. Si bien durante el documental nos vamos a alarmar y a alertar porque los problemas que nos evidencia, que certifican las investigaciones, son muy reales y son muy graves, no busca que entremos en pánico, sino que nos concienticemos y que aprendamos que hay soluciones, que hay alternativas y que podemos tomar decisiones para por lo menos intentar revertir todo lo que es esta crisis ambiental. Busca que desde nuestro lugar aprendamos cuáles son las decisiones que podemos tomar y qué es lo que debemos apoyar para que en un futuro podamos vivir un poco mejor. Así que ya saben,
Endgame 2050. Y antes de que me olvide, síganos en las redes sociales @Fundación Ambiente y Medio. Pueden volver a ver los programas enteros en YouTube. Y ya que entraron a nuestro canal de YouTube, que está impecable, que están los programas enteros, están los informes por separado, suscríbanse, activan la campanita porque nosotros hacemos contenido ambiental para todos y todas ustedes. Ahora sí, nos vemos la próxima.